vamos a acabar con este capítulo y nos vamos a hacer nuestro sábado, ¿ya? Están viendo la pantalla, ¿no es cierto? ¿Alguien me puede dar un retorno? Sí, se ve, Doc. Ya, entonces la última clase habíamos visto sobre las generalidades de las glándulas salivales. Hemos comentado que está constituido por dos tipos de células que van a secretar, que son las células cerosas o mucosas, ¿no? Y las mioepiteliales que también contribuyen con el proceso de secreción de la saliva. Y luego habíamos hablado de los conductos. Hay un montón de conductitos que forman parte de las glándulas salivales, estos que ya habíamos comentado. Sin embargo, los discos intercalares y los estriados son los que tienen una importancia, ¿sí? Pues en estos dos conductos se va a producir el cambio de una saliva primaria, que es una saliva isotónica que tiene la misma cantidad de solutos que el plasma, a una saliva hipotónica en la cual se le va a reabsorber sodio, especialmente en los conductos estriados que vamos a encontrar en la parótida y en la glándula submandibular. Bueno, ahora hablemos de cada una de las glándulas mayores con algunas de sus peculiaridades. Empecemos con parótida. La parótida es la mayor de nuestras glándulas, se encuentra en la región parotidia que está delante de nuestras orejas, ¿sí? Si bien es la mayor, miren, pesa de 20 a 30 gramos, la parótida solo va a producir un 30% del total de la saliva, ¿ya? Entonces consideren eso bastante, ¿sí? La glándula parótida, histológicamente, como pueden ver en esta imagen, está constituido por un predominio de acinos serosos. ¿Ya? Incluso algunos libros consideran que la parótida no tiene, ¿cómo se llama? Acinos mucosos. ¿Ya? Entonces, si escuchan por ahí, ¿es una glándula serosa pura? Puede ser. ¿Sí? Entonces pueden poner. Aceptemos a los últimos más. Entonces, la parótida está constituida casi exclusivamente por acinos serosos. Ya incluso hay quienes comparan a la parótida con la histología de páncreas, porque el páncreas también es puramente serosa y se parecen bastante. ¿Sí? Algunas características de la parótida es que su saliva, la secreción que va a generar, es rica en amilasa salival y también inmunoglobulina A como principal fuente antibacteriana de la cavidad bucal. Muy bien, pasamos a la siguiente glándula salival mayor, es la glándula submaxilar. Esta glándula se localiza en la fosa submaxilar, ¿sí? Debajo del ángulo de la mandíbula. Miren que pesa de 12 a 15 gramos, es casi la mitad de la glándula parótida, y sin embargo esta es la principal glándula secretora de saliva, produciendo hasta el 60% de la saliva. Está constituida tanto por acinos mucosos como por acinos serosos, ¿sí? Aquí los acinos serosos forman unas semilunas sobre los mucosos, enseguida les voy a mostrar. Y esta es responsable del 90% de secreción de la saliva. Entonces, no se olviden que de todas las glándulas, sí, es la glándula submandibular la que va a cumplir con mayor función secretora de saliva, 60% de saliva, ¿ya? Y no se olviden que está constituido por acinos mixtos, serosos y mucosos. ¿Listo? Ya está. Pasamos al tercer juego de glándulas salivales mayores, que son las sublinguales, como su nombre indica. Se encuentra en el piso de la lengua, ¿sí? Aquí estamos observando. Muchos la consideran a esta glándula como una glándula que en realidad es fusión de muchas glandulitas salivales, son varias que se han fusionado. Y estas glándulas salivales sublinguales, a diferencia de las anteriores, están constituidos predominantemente ahora por acinos mucosos, y lo que lleva a secretar una saliva más espesa, como es de esperar, ¿no? Rica en moco. ¿Ya? Solo contribuye con el 5% de la saliva, ¿sí? Es una saliva mixta, y no se olviden, los acinos que predominan en esta glándula es mucoso, y se abre por varios conductos al piso de la cavidad lingual. ¿Ya? Entonces no se olviden, parótida submandibular o maxilar, si ustedes quieren, que es lo mismo, y la sublingual. ¿Sí? Son tres glándulas. Parótida contribuye con un 30% de la saliva, submandibular con un 60% de saliva y las sublinguales con 5% de la saliva. En total,
Las glándulas salivales mayores contribuyen con un 95% de la saliva total que se secreta hacia la cavidad bucal. Se preguntarán dónde quedan el restante 5%. El restante 5% de saliva la secretan las glándulas salivales menores, ¿sí? Estas menores están distribuidas en toda la cavidad bucal, en la mucosa de revestimiento especialmente, ¿sí? Todas las glándulas salivales en general van a producir aproximadamente entre 700 a 1100 ml de saliva de forma diaria. Esto obviamente pues varía a depender de la nutrición, el estado de hidratación y todo lo que contribuye a la secreción, ¿ya? Incluso de enfermedades que puedan limitar esto, ¿sí? Su principal función es lubricar la cavidad bucal, formar el bolo alimenticio, que es una pasta, ¿no es cierto?, suave, ¿sí?, en la cual está constituidos los alimentos mezclados con saliva y moco, ¿sí? No se olviden que las porciones secretoras forman a la saliva primaria, es una saliva que tiene la misma cantidad de iones juntamente con el plasma de la sangre, y que cuando pasa por los conductos estriados se le va a quitar sodio y se va a convertir en una saliva hipotónica, que se va a conocer como saliva secundaria, ¿no? Una vez más, ¿qué contiene la saliva? Nuestra saliva contiene grandes cantidades de proteínas, entre ellas enzimas que van a cumplir con función digestiva, ¿no? Ahí tenemos a la famosa amilasa salival. También tiene enzimas que contribuyen a la digestión de grasas, la lipasa salival, y un montón de agentes antibacterianos, entre ellas la inmunoglobulina A, la lactoferrina, ¿sí?, la lisozima, ¿ya?, y también los iones de tiosinato, que van a cumplir con una función muy importante antibacteriana y contribuyen en regular la cantidad de colonias bacterianas que viven en nuestra boca, ¿sí? En nuestra boca, lamentablemente, pues no podemos librarnos de bacterias, está lleno de colonias bacterianas, pero estos agentes bacterianos como que ponen en control que no proliferen de más, ¿sí? También no se olviden que hemos hablado de una enzima que se libera, que es la calicreína. La calicreína tiene otra función, ¿sí? La calicreína va a hacer que los sininógenos plasmáticos que circulan en el plasma se conviertan en bradicinina, y la bradicinina va a ser un importante regulador de la irrigación, ¿sí?, a nivel de las glándulas salivales, ¿ya? La bradicinina es un vasodilatador, entonces va a permitir que llegue mayor cantidad de sangre a las glándulas salivales para que éstas puedan producir su secreción y finalmente pues funcionar, ¿ya? La inervación simpática va a ser la principal estimuladora de la secreción glandular salival, ¿sí? Especialmente el sistema parasimpático va a estimular a tanto glándula parótida como sublingual, contribuyendo a una secreción de saliva acuosa, ¿ya? Entonces, esta es la que va a iniciar la salivación. En realidad es la acetilcolina que va a ir a aumentar los niveles de calcio en las células secretoras de las glándulas salivales, y ante este aumento de secreción de calcio, pues se va a producir la secreción de la saliva, esta saliva serosa. Ahora, interesantemente, quien va a si ustedes quieren suprimir la secreción de saliva, es el sistema simpático. Entonces, cuando estamos bajo efecto ¿cómo se llama?, de catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina, secretadas por estímulo simpático, este va a propiciar a que la secreción de saliva por parte de la parótida y la submandibular sea suprimida, no se genera esta saliva. Sin embargo, tendría un papel llevando a que los componentes mucosos, especialmente la glándula sublingual, contribuya con la formación de saliva. Entonces, cuando estamos bajo efecto simpático, nuestra boca literalmente se seca y se llena con una saliva más espesa y mucosa, ¿ya? Entonces, eso es por acción del sistema simpático. Entonces, aquí estamos observando las glándulas salivales, ¿sí? Esto es parótida. Yo sé que esto es parótida porque la parótida está constituido en una mayor proporción por acinos serosos. Ya incluso algunos libros dicen que es netamente seroso, pero no es así. La parótida también tiene acinos mucosos en escasa cantidad, ¿sí? Entonces, fíjense, todos los acinos son serosos, y aquí están viendo los conductitos. La mayoría de estos conductos van a ser los conductos estriados, ya que tienen unas estrías alrededor, ¿sí?
Ahora, hablemos del páncreas. El páncreas es una glándula muy importante que contribuye con la digestión, pero también cumple con funciones endócrinas, regulando diferentes tipos de funciones metabólicas en nuestro cuerpo. Por tanto, nuestro páncreas es un órgano mixto desde el punto de vista endocrino y exócrino, ¿ya? Entonces, desde la parte de exócrina contribuye con la digestión y la parte endocrina con el metabolismo de muchos productos que vamos a ver más adelante, ¿sí? Es un órgano muy peculiar, mide más o menos unos 25 centímetros, es retroperitoneal, está constituida por una porción proximal que es la cabeza, que a veces puede tener también una porción remanente embriológico que se llama proceso uncinado, el cuerpo y finalmente la cola del páncreas, ¿ya? El páncreas es una glándula serosa pura, está constituido, el páncreas exócrino, ¿no? Está constituido netamente por acinos serosos, solo serosos. Aquí no hay nada de mucosos. Y recuerden que si es acino seroso, estos acinos pues secretan productos ricos en proteínas, que en este caso van a ser enzimas y proenzimas digestivas, ¿ya? Entonces, muy importante. Es una glándula túbulo-acinar compuesta, está constituida por porciones secretoras, que son los acinos, ¿sí? Pancreáticos, ¿sí? Y cada acino pancreático va a estar constituida por entre 40 a 50 células que van a tener el nombre de células acinares. Entonces, ¿quién forma a los acinos del páncreas? Las células acinares, que es un conjunto variable, ¿ya? Las células acinares en conjunto se van a disponer en estos lobulillos, están observando que son lobulillos de característica nodular, separados por septos de tejido fibroconjuntivo, ¿no? Que divide a estos lobulillos, ¿no? Incluso posteriormente se pueden dividir en lóbulos, etc. ¿Ya? Nuestro páncreas exócrino habitualmente puede elaborar hasta 1200 ml de un líquido rico en enzimas, proenzimas digestivas y también bicarbonato. Este producto de secreción y este cóctel de secreción y mezcla de todos estos productos se va a conocer con el nombre de jugo pancreático. Y este jugo pancreático pues tiene dos principales funciones, ¿no? La función del componente alcalino rico en bicarbonato es de neutralizar, ¿sí?, el pH ácido que está proviniendo desde el estómago. Entonces va a ir neutralizando. A partir de ahora, el intestino delgado ya no tiene capacidad de poder resistir pH ácido. Entonces, las glándulas de Brunner del duodeno y juntamente con el jugo pancreático del páncreas y además con la bilis del hígado, estas tres secreciones tienen altas concentraciones de bicarbonato y su principal función es neutralizar el quimo ácido proveniente del estómago, ¿ya? En cambio, las proenzimas y enzimas digestivas pues se van a encargar de esto, que es de digerir, ¿no?, toda la parte de alimentos que todavía están contenidos en el quimo, ¿sí? Si hablamos de esta porción secretora, entonces vamos a ver que los acinos serosos del páncreas están constituidas por unas células piramidales, ¿no es cierto? Aquí se ven de forma piramidal, ricos en gránulos que se llaman zimógenos. Estos gránulos son los que contienen las enzimas y proenzimas digestivas. Los núcleos se encuentran en la parte basal y son redondos, es igual a las células acinares que hemos descrito en glándula salival. ¿Ya? Son piramidales, núcleos redondos, es igual, ¿sí? Y observen que la base de estas células van a presentar dos tipos de receptores, ¿sí? Para acetilcolina, que por el sistema parasimpático va a ser un estimulador de la secreción pancreática, y otra proteína muy importante que es la colecistocinina, también conocida como pancreatocinina. ¿Ya? Entonces, estas son las dos sustancias químicas, la pancreatocinina y la acetilcolina, las dos sustancias químicas que van a estimular a que las células acinares secreten su producto rico en bicarbonato y también en enzimas y proenzimas digestivas. Aunque vamos a ver que cada una va a tener un efectito un poco diferente y puede propiciar a que la secreción sea más rica en alguno u otro producto, ¿ya? Los conductos se inician también como conductos intercalares, solo que hay una diferencia con los conductos intercalares de glándula salival, ¿no? A diferencia de la glándula salival, que acinos y conductos están claramente diferenciados,
Acá observen que no, aquí están las células acinares, las células cerosas que secretan las enzimas y proenzimas, las células piramidales, y observen que dentro del acino, en el centro del acino, ya existen los conductos intercalares que son unas células aplanadas y se encuentran en el centro del acino, ¿sí? Estos conductos intercalares con células que están en el medio del acino se van a conocer como células centroacinares, ¿ya? Estas son las células centroacinares. Tienen una importancia porque estas células centroacinares van a poseer receptores para secretina y acetilcolina. Entonces no se olviden, células acinares, estas de acá, las azulitas, tienen receptores para pancreatocinina o colecistocinina y acetilcolina. Y las centroacinares poseen receptores para secretina. Entonces lo que les decía, la secretina y la colecistocinina van a llevar a la liberación de productos diferentes por parte del páncreas, ¿no? Entonces aquí estamos viendo a las células acinares piramidales y las células centroacinares que tienen una morfología más aplanada, ¿ya? Muy bien. Luego los conductos intercalares se van a convertir en conductos muy pequeños revestidos por epitelio bajo, que son los conductos intralobulillares, que van a originar a conductos interlobulillares y finalmente estos van a dar origen al conducto pancreático principal que se va a abrir en la ampolla de Vater aquí en la segunda porción del duodeno, ¿no? En esta que es la ampolla de Vater, ¿sí? Muy importante. Entonces, histofisiología del páncreas exócrino. ¿Ya? Entonces, no se olviden, el páncreas exócrino, las células acinares, ¿no? Del páncreas exócrino van a producir enzimas y proenzimas digestivas. Aquí tienen este cóctel de enzimas. Las enzimas son la amilasa pancreática, la lipasa pancreática, ribonucleasas pancreáticas, desoxirribonucleasas pancreáticas, entre otras, ¿sí? En cambio, un buen conjunto de las enzimas se van a secretar en realidad como proenzimas. ¿Qué quiere decir esto? Que son productos inactivados, ¿ya? Entonces, cuando se producen, no se olviden, todas estas enzimas pueden digerir proteínas y cualquier elemento que las propias células tienen. Entonces, un mecanismo que tiene el páncreas de evitar la autodigestión es justamente secretar a estas enzimas en formas inactivas. Y estas enzimas inactivas se llaman proenzimas, que solo se van a activar en el duodeno por acción de peptidasas duodenales que van a romper a estas enzimas y finalmente las van a convertir en enzimas que van a comenzar a digerir los alimentos, ¿ya? Entre estas proenzimas tenemos el tripsinógeno, que se convierte en tripsina, la enzima activa, el quimiotripsinógeno, que se convierte en quimiotripsina, que es la activa, la procarboxipeptidasa, que se convierte en carboxipeptidasa, también elastasas, ¿ya? Entonces no se olviden, la función de secretar en formas inactivas es evitar la autodigestión, ya que se puede dar, ¿sí? Si hay algún cuadro de obstrucción de las vías pancreáticas o biliares, puede hacer que el páncreas no pueda secretar estas enzimas o proenzimas. Estas proenzimas se acumulan dentro del páncreas y a continuación lo que ocurre es que comienzan literalmente a digerir todo el contenido del páncreas. Esa es la famosa pancreatitis, ¿ya? Entonces no se olviden, ¿sí? Entonces estas enzimas, ¿sí? Y proenzimas van a estar favorecidas en su secreción gracias a colecistocinina y acetilcolina. Entonces, cuando estamos bajo efecto de la colecistocinina, que también se llama pancreatocinina, y la acetilcolina, nuestro páncreas secreta un jugo rico en enzimas y proenzimas digestivas, ¿ya? Ahora, por el contrario, la secretina, que ya habíamos comentado, va a estimular especialmente a las células centroacinares para que elaboren un jugo pancreático rico en bicarbonato, ese bicarbonato que tiene que, si ustedes quieren, inhibir o inactivar el pH ácido que proviene de nuestro estómago, ¿ya? Entonces, el bicarbonato se va a generar gracias a la anhidrasa carbónica, una enzima que ya la hemos mencionado en varias oportunidades y que tiene la función, pues, de formar el bicarbonato, ¿sí? Entonces, aquí estamos observando, fíjense, estos son los acinos pancreáticos, aquí están viendo las células acinares con sus gránulos zimógenos que contienen las enzimas que están
que intervienen en el proceso de digestión, y observen que dentro del acino, en el centro del acino, están las células centroacinares encargadas de producir un producto rico en bicarbonato. ¿Ya? Entonces no se olviden de páncreas. El páncreas puede formar un producto rico en enzimas y también en proenzimas digestivos. Bueno, no hay quien estaba solicitando ingresar. ¿Ya? Cualquier duda que tengan, me cortan, por favor. ¿Sí? Ahora pasemos a la parte endocrina. La parte endocrina del páncreas está constituido por unos acúmulos de células, ¿no es cierto?, distribuidos a lo largo de todo el páncreas, con alguna preferencia, con alguna zona. ¿Ya? En realidad, la zona de la cola es la zona que tiene mayor cantidad de estos acúmulos celulares. Estos acúmulos con células endócrinas, ahora estos ya no tienen conductos, obviamente, porque ya es la parte endócrina del páncreas, ¿sí? Estas células secretan directamente sus productos a los vasos que van a estar presentes dentro de estas porciones, ¿ya? Estas porciones se llaman islotes de Langerhans, ¿ya? Y representan toda la porción endócrina del páncreas. Aquí estamos viendo el páncreas, ¿no? Y todas estas porcioncitas más claras que ustedes están observando, marcadas con estas flechitas, corresponden a la porción endócrina del páncreas, o sea, los islotes pancreáticos, ¿sí? Y obviamente todo el resto son los lobulillos, ¿no?, de la parte exócrina del páncreas, que van a estar divididos por septos de tejido conjuntivo y van a tener, pues, conductos que van a ir circulando por estas porciones, ¿ya? Vamos a resumir al páncreas endocrino en este cuadro, solamente dejen, ya, este es el último que admitimos, no hay más. Entonces, fíjense, vamos a resumir el páncreas endocrino con este cuadro, en el cual vamos a encontrar la presencia de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de células diferentes. Ya se llama célula A, célula B, célula D, D1, G y PP o F, pero también las pueden llamar células alfa, beta, delta, delta 1, G y PP o F, ¿sí? Están distribuidas de forma heterogénea dentro del islote de Langerhans, ¿sí? Algunos ocupan más una porción central, algunos más una porción periférica, no nos interesa mucho eso. Lo que nos interesa acá es el porcentaje y el tipo de hormona que va a ir secretando, que eso es muy, muy importante, ¿ya? Empezamos con las células A, representan más o menos el 20% del islote de Langerhans, ¿sí? Estas células A o alfa, que se encuentran en la periferia, y son las marcaditas acá en rojo, son células encargadas de la síntesis y secreción de una hormona que se llama glucagón. Cuidado con estas preguntas entonces para su examen, ¿ya? El glucagón es una enzima que se libera cuando nosotros estamos en ayunas, y digamos ustedes no han desayunado, pero su cuerpo necesita mantener los niveles de azúcar circulando en su cuerpo. Es el páncreas el que secreta glucagón, y el glucagón hace que en el hígado el glucógeno se transforme en glucosa y la glucosa sea secretada hacia la sangre. Entonces aumenta los niveles de glucosa en la sangre. Ojo con eso, ¿sí? Cuidado, pregunta de examen, ¿ya? Segundo tipo de célula, las células beta, las más abundantes por mucho, 70% de todo el islote de Langerhans, ¿ya? Estas células beta se encuentran principalmente en la región central y están encargadas de la secreción de insulina, no se olviden, células B o beta, insulina, 70%, ¿sí? Como ya ustedes seguramente han escuchado en varias oportunidades, la insulina es una hormona que se encarga de reducir los niveles de glucosa en la sangre. O sea, cuando nosotros ingerimos algún alimento, alguna comida, nuestro páncreas secreta insulina para bajar los niveles de glucosa, y esta glucosa pues se distribuye por nuestro cuerpo y finalmente la glucosa pueda entrar a las células y se pueda utilizar para producir energía o ATP, ¿ya? Entonces es muy importante. ¿Quién secreta insulina? Las células beta de los islotes de Langerhans. Luego tenemos a la célula D y D1, o delta y delta 1, ¿sí? La célula D, ambas representan menos del 5%,
La célula D secreta somatostatina. La somatostatina inhibe la secreción de ácido clorhídrico, como hemos visto en el estómago, y también la secreción pancreática. ¿Ya? En cambio, la delta 1 secreta el péptido intestinal vasoactivo, que normalmente pues regula el tono muscular y puede producir aumento del peristaltismo en el intestino. ¿Ya? Muy bien. Finalmente, un porcentaje muy mínimo de células G, que ya las hemos hablado en el estómago, que son las encargadas de secreción de gastrina, y la gastrina estaba relacionada con el estímulo en la formación de ácido clorhídrico por las células parietales, ¿sí? Y finalmente las células PP o F, ¿no?, que van a secretar, se llama PP por polipéptido pancreático, ¿sí?, que normalmente inhibe la secreción exócrina del páncreas. ¿Listo? Entonces, no se olviden, esas son las células del islote de Langerhans, y estas son las enzimas las hormonas que van a cumplir funciones específicas en nuestro cuerpo. Todas son metabólicas, ¿no? Insulina disminuye la cantidad de glucosa en la sangre. El glucagón hace lo contrario, aumenta los niveles de glucosa en la sangre. La somatostatina, ¿no?, inhibe la secreción endocrina de estas hormonas. Péptido intestinal vasoactivo incrementa la motilidad de nuestro intestino. Gastrina estimula la secreción de ácido clorhídrico, y el polipéptido pancreático inhibe la secreción exócrina de nuestro páncreas. ¿Ya? Entonces, no se olviden, células beta, células alfa, células D, células delta 1, células G y células PP o células F. ¿Sí? No se olviden, aquí está la insulina, se secreta como una proinsulina, que luego es escindida. Miren, se convierte en proinsulina, se le saca aquí un segmento y se convierte en la insulina, que finalmente va a cumplir con la función hipoglicemiante. ¿Ya? Ahora hablemos de hígado. El hígado es la mayor de nuestras glándulas en el cuerpo. Está localizado en el hipocondrio derecho, ¿cierto? Pesa unos 1500 gramos, es una glándula muy voluminosa, ¿ya? Y es una glándula pues que contiene un montón de funciones, ¿ya? Va a cumplir muchísimas funciones relacionadas con metabolismo de carbohidratos, proteínas, metabólicas, lípidos, etcétera, etcétera, ¿sí? Normalmente está constituido por lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado, que seguramente ustedes los van a estudiar mejor en sus clases de anatomía, ¿sí? Y pues también cumple con tanto funciones exócrinas, como es la secreción de bilis, y endócrinas, que va a ser todo esto del metabolismo de productos y liberar estos productos hacia la sangre, ¿ya? Los hepatocitos son la principal célula que va a formar parte del hígado, ¿no? Y estos hepatocitos se van a disponer en estructuras hexagonales de unos 2 milímetros, que están viendo acá, que son los famosos lobulillos hepáticos, que enseguida vamos a describir, ¿sí? Son una configuración muy característica. Aquí estamos observando la configuración del lobulillo hepático, una estructura hexagonal. Hacia la parte periférica van a llegar los principales vasos, ¿no es cierto? Y la sangre, a partir de estos vasos, va a circular a través de unos capilares que se llaman sinusoides hepáticos. Van a circular a través de estos sinusoides hepáticos hasta una parte central, que es la vena central. Las venas centrales finalmente van a ir confluyendo todas unas con otras y van a formar a las venas, las infracavas o las subcavas, que finalmente van a llegar a la vena cava inferior, ¿ya? Entonces es un sistema de irrigación muy interesante, ¿sí? Fíjense que justamente estos espacios, estos espacios entre los vértices del hexágono, existe una zona que es más dilatada, se podría decir, esta zonita de acá, miren, acá, y aquí también se observan estos puntos, estos vértices de los hexágonos, contienen tejido conjuntivo, y ese tejido conjuntivo va a alojar a la denominada tríada portal. Esa porción que aloja la tríada portal, en realidad se van a llamar los espacios porta, ¿ya? Entonces, cada espacio portal va a estar constituido
por 3 componentes, como su nombre indica, aunque en realidad son 4. Aquí falta uno más que enseguida les voy a mencionar. ¿Ya? El espacio porta va a contener a rama de la arteria hepática, aquí están viendo, entonces nuestro hígado normalmente tiene doble irrigación, una, perdón, proporcionada por la arteria hepática. Esta irrigación va a proveer oxígeno a nuestros hepatocitos, y la otra irrigación va a estar dada por la irrigación portal, y esta va a venir por venas, ¿sí?, del sistema porta, las venas portales, tributarias de la vena porta, que van a contribuir con una irrigación rica en nutrientes y alimentos que han sido absorbidos en nuestro tubo digestivo. Finalmente, el espacio porta también va a alojar a los conductos biliares interlobulillares. ¿Ya? Estos conductos, como su nombre indica, pues se van a encargar del transporte de bilis. ¿Sí? Muy bien, entonces no se olviden, los espacios porta tienen a la tríada portal. ¿Sí? La tríada portal está constituida por esos 3 elementos, 2 vasculares y un conducto biliar. ¿Ya? Como pueden observar, los espacios porta van a estar asociadas o relacionadas con la placa limitante. ¿Qué es la placa limitante? Es la última capita de hepatocitos que está cerca a estos espacios porta. ¿Ya? Esta placa limitante está constituida por hepatocitos altamente activos, ¿sí? Enseguida les voy a mostrar por qué son activos. ¿Ya? Entonces no se olviden, fíjense, ahí está la rama inicial de las venas hepáticas, ¿no? Fíjense que entre los hepatocitos, estos espacios que ustedes están observando más claros, son los sinusoides hepáticos. Y todas estas columnas que están viendo acá de color rosado con unas células, aquí también se ven las columnas más rosadas, son las columnas de hepatocitos. ¿Ya? Entonces aquí otro esquema del lobulillo hepático, columnas de hepatocitos, sinusoides hepáticos, y estos son los espacios porta con esas estructuras que hemos mencionado. ¿Sí? Igual acá se puede observar muy bonito, ¿no?, la configuración de los hexágonos, que son los lobulillos hepáticos, la vena central en el medio, las columnas de hepatocitos, miren aquí están viendo los hepatocitos, y entre las columnas de hepatocitos los sinusoides hepáticos, ¿no? También estamos observando los espacios porta, aquí está un espacio porta, con vena, arteria y conductos biliares. ¿Ya? Entonces son los principales componentes del espacio porta. Aquí estamos viendo los sinusoides, miren que los capilares sinusoidales tienen estas fenestras muy amplias, y los hepatocitos, y es este lugar donde los hepatocitos van a intercambiar sustancias químicas con la sangre. ¿Ya? Y aquí estamos viendo cómo se va formando las vías biliares, que va a aparecer en forma de canalículos alrededor de los hepatocitos, miren, y esos canalículos van a ir confluyendo y se van a convertir en los conductos biliares interlobulillarios. Vamos a ver más adelante. Otras imágenes también de los lobulillos hepáticos, ¿no? Y los espacios porta que contienen a las tríadas portales, como ya se lo dije. Ahora, desde el punto de vista fisiológico, los lobulillos del hígado pueden ser clasificados en 3, ¿ya? Cada uno nos va a explicar la circulación de algo, ¿ya? Ojo con eso, ¿sí? El primer lobulillo es el ya conocido y el ya descrito. Es el que tiene una forma de hexágono, y la sangre va de la periferia hacia el centro por medio de los sinusoides hepáticos. A este lobulillo se lo va a conocer como lobulillo típico o lobulillo clásico, ¿ya? Y explica especialmente la circulación de la sangre, proveniente especialmente de la sangre, pues, de los espacios porta, ¿sí? o de los espacios porta, y que vienen tanto de las venas portales, y también la arteria, que es más de las partes venosas, ¿ya? Entonces se llama lobulillo típico o lobulillo clásico. El otro lobulillo es este lobulillo,
ya no tiene forma de un hexágono, ahora tiene la forma de un triángulo, ¿no? Que se forma en el área que comprende tres venas centrales, vena central, vena central, vena central, se forma un triángulo, ¿sí? Si ustedes quieren acá, se va a formar otro triángulo, si ustedes quieren acá, se va a formar otro triángulo, y así se van a formar un montón de triángulos, ¿sí? Estas áreas triangulares son conocidos como lobulillos portales, ¿sí? ¿Qué explica el lobulillo portal? El lobulillo portal ahora nos explica la circulación de bilis. Quiere decir que en toda esta área triangular, los hepatocitos de toda esta área triangular secretan bilis y la bilis va a ir circulando y va a ir dirigiéndose hasta este punto central donde vamos a encontrar un conducto biliar interlobulillar. Entonces no se olviden, el lobulillo portal les explica la circulación de la bilis. ¿Sí? Un tercer lobulillo, este de acá. Este lobulillo se va a llamar acino hepático o acino de Rappaport. Este es, yo creo, el más importante de todos. Siempre se habla de esto, incluso cuando vean en patología y otras asignaturas. ¿Ya? El acino de Rappaport ahora no tiene más una forma ni hexagonal ni triangular. Ahora tiene una forma romboidal, como pueden ver en esta imagen. ¿Ya? Estoy poniendo el acino portal o acino hepático o de Rappaport. Entonces está constituida por un área de forma romboidal entre dos venas centrales y dos espacios portas perpendiculares. Y ahí aquí estamos viendo este acino de Rappaport. ¿Cuál es la importancia del acino de Rappaport? Les explica ahora la circulación de sangre oxigenada dado por las arterias o ramas de las arterias hepáticas. Entonces, desde acá sale la sangre con oxígeno y la sangre rica en oxígeno pues va a ir viajando desde esta parte periférica del lobulillo hepático hasta la parte central, ¿ya? Lo que hace que normalmente el lobulillo o el lobulillo hepático, en el lobulillo hepático se distingan tres zonas. La zona 1 más cercana al acino de Rappaport, la zona 2 es la zona intermedia y la zona 3 es la zona más alejada, ¿ya? ¿Qué importancia tiene el acino de Rappaport? Lo siguiente, ¿sí? Los hepatocitos de la zona 1 van a ser hepatocitos que van a estar en contacto con mayores volúmenes de oxígeno y por tanto van a ser células más funcionales, ¿ya? ¿Recuerdan esa placa limitante que les dije que los hepatocitos funcionaban más? En realidad funcionan más porque hay más oxígeno y los hepatocitos pueden funcionar, ¿sí? A medida que la sangre oxigenada va circulando hacia la zona 2 y posteriormente a la zona 3, los hepatocitos van gastando el oxígeno. Finalmente la zona 3, que es la zona que rodea a la vena central, o también la zona que está en el centro del lobulillo, se llama centro lobulillar, la zona centro lobulillar, es una zona que va a tener carencias de oxígeno, ¿sí? Y ojo, el acino de Rappaport nos indica también el orden de muerte celular ante algunos eventos. Imagínense que un paciente entra en shock, pierde grandes volúmenes de sangre, sus órganos no están pudiendo ser perfundidos adecuadamente, incluyendo su hígado, ¿ya? Y si llega menos sangre a su hígado, obvio, ¿cuál es la zona que de por sí tiene menos cantidad de oxígeno? Es la zona 3 del acino de Rappaport. ¿Cuál es la primera zona que se va a necrosar en sus lobulillos hepáticos? La zona 3 o la zona que está al centro del lobulillo, ¿entienden? Entonces les da una secuencia de muerte de los hepatocitos ante algunos eventos, ¿ya? Entonces este es un acino muy importante, se llama acino hepático o acino de Rappaport. Entonces no se olviden, hay tres acinos, el lobulillo clásico, el lobulillo portal y el acino portal o el acino de Rappaport. Entonces aquí igual estamos viendo, miren, lobulillo clásico, forma hexagonal, la sangre de las venas porta viaja de la periferia hacia el centro. Aquí estamos viendo el acino portal, forma triangular, les indica cómo circula la bilis hacia el conducto biliar que está en el medio, ¿ya? Y este es el acino de Rappaport o el acino hepático, que no se olviden, pues va a dividir en tres zonas de irrigación de bilis. Y la zona 1 rica en oxígeno, zona 2 intermedia y la zona 3 pues pobre en irrigación, ¿sí? Oxígeno, ¿ya? No se olviden, es bien importante, ¿ya?
Aquí estamos observando, miren, este es un asino, este es un paciente con alguna enfermedad. Observen que la zona que está alrededor de la vena central, que es la centrolobulillar, tiene cambios. La zona 3, miren, aquí está teniendo alteraciones, debe tener alguna enfermedad y está teniendo acúmulo de lípidos en sus hepatocitos. Miren, la zona 2 es la intermedia y la zona 1 es la zona que normalmente se libra de procesos porque es la zona que tiene rica irrigación de oxígeno. ¿Ya? Bueno, pasemos a los sinusoides. ¿Qué son los sinusoides? Son los capilares que van a circular alrededor de las columnas de hepatocitos. Como todo capilar está revestido por endotelio, ¿no? El endotelio es muy fenestrado, y acá podemos encontrar macrófagos, estos macrófagos que lo estamos viendo acá, ¿sí? Estos macrófagos que se observan en el hígado, que contribuyen casi con un 15% de la celularidad, son las famosas células de Kupffer, ¿sí? Las células de Kupffer que en algún momento hemos hablado, y estos macrófagos pues se encargan de fagocitar y eliminar cualquier tipo de antígeno o residuo que llegue hasta los células, ¿ya? Muy bien. Espacio perisinusoidal o espacio de Dice. ¿Y qué es el espacio perisinusoidal? Como su nombre indica, es el espacio que está alrededor de los sinusoides. Observen que entre el hepatocito y el capilar sinusoidal hay un pequeño espacio, no es que están unidos hepatocitos y endotelios. Entonces, este espacio, vamos a observar acá, es el famoso espacio de Dice, ¿sí? O espacio perisinusoidal. ¿Ya? Es un lugar muy importante porque este es el lugar donde se va a producir intercambio de sustancias químicas entre sangre y hepatocito. Acá es donde los componentes se van intercambiando. ¿Sí? Pero es también un lugar donde vamos a encontrar algunos otros elementos. Por ejemplo, podemos encontrar células, y estas células tienen prolongaciones, como pueden ver así, ¿sí? Se llaman células estrelladas, que también se conocen con el nombre de células de hito o células de depósito de grasa, pero habitualmente se conocen como células estrelladas, ¿sí? Que van a secretar también colágeno. Y estas son muy importantes en la patogenia de cirrosis. La cirrosis es un proceso de fibrosis del hígado, ¿sí? Quien inicia todo el proceso de fibrosis son estas células. Las células estrelladas pueden secretar matriz extracelular y pueden hacer que el hígado se fibrose. ¿Ya? No se olvide, ¿sí? También llegan acá fibras nerviosas no mielinizadas que van a activar a tanto hepatocitos y otras células para que cumplan con sus funciones. ¿Ya? Entonces no se olviden espacio de Dice o el espacio perisinusoidal como un espacio de intercambio de sustancias químicas. Ahora, si hablamos de los conductos hepáticos, ¿no? Los conductos biliares, les había comentado que todo se origina en unos pequeños espacios. Estos todavía no son conductos reales, todavía no tienen revestimiento de epitelio, son simplemente pequeños espacios entre un y otro hepatocito. Estos pequeños espacios se llaman canalículos biliares. Entonces, este es el origen de las futuras vías biliares. ¿Sí? Entonces, el hepatocito, a medida que va metabolizando y formando bilis, la bilis no pasa a la sangre, la bilis es secretada hasta estos canales o estos canalículos biliares. ¿Ya? A continuación, los canalículos biliares se van anastomosando, uniendo entre sí, y van a formar a los colangiolos. Los colangiolos ahora sí son los primeros conductos revestidos por epitelio cúbico que se van a formar en el árbol biliar, si ustedes quieren. ¿Ya? Luego los colangiolos también van a seguir anastomosándose entre sí y van a convertirse en los conductos de Hering, ¿no? Y los conductos de Hering finalmente salen del lobulillo hepático y se van a convertir en ramas de los conductos biliares interlobulillares. Y luego estos conductos interlobulillares van a ir fusionándose también entre sí y van a confluir formando el conducto hepático izquierdo y derecho, que se van a unir antes de salir del hilio del hígado y se van a convertir en el conducto hepático común y luego se va a convertir en el famoso colédoco que seguramente ustedes ya saben. ¿Ya? Toda la parte de conductos, como hemos mencionado en páncreas, también está relacionado con la síntesis y secreción de bicarbonato. Entonces los conductos secretan bicarbonato. Aquí estamos viendo las columnas de hepatocitos, los sinusoides hepáticos, y observen, esta es una tinción, una inmunomarcación muy importante que les permite ver los canalículos biliares. Estos son, ¿dónde están los canalículos biliares? Están acá. Canalículos biliares que van a ir almacenando a la bilis. ¿Ya? Aquí estamos viendo
el capilar sanguíneo, columna de hepatocitos, y estamos viendo el espacio de Dice, ¿no? Donde vamos aquí fibras de colágeno tipo 3, las células de hito o las células estrelladas o las células de almacenamiento de grasa. ¿Por qué se llama almacenamiento de grasa? Porque aquí tiene gotículas de lípidos, especialmente vitamina A. Ahí se almacena la vitamina A en las células de hito, ¿ya? Y aquí estamos viendo todo ese proceso de formación de los conductos biliares. Empieza como canalículos, que luego confluyen hacia colangiolos. Los colangiolos se convierten en los conductos de Henry, y los conductos de Henry luego vienen y se convierten en los conductos biliares interlobularios, ¿ya? Y se van convirtiendo más, se van anastomosando y se van convirtiendo en los conductos biliares, ¿sí? Obviamente, la célula más importante dentro del hígado es el hepatocito, ¿ya? Y si hablamos del hepatocito, esta es una célula poligonal, es una célula llena de organela. Fíjense, tiene un montón de retículo endoplásmico rugoso, liso, mitocondrias, lisosomas, peroxisomas, ¿sí? Tiene un montón de aparato de Golgi, ¿ya? Entonces es una célula muy activa, porque tiene que cumplir con funciones muy diversas, son muy variadas, ¿sí? En el hepatocito podemos identificar algunas zonas especializadas, se llaman dominios laterales, a todas estas zonas donde la membrana de un hepatocito tiene relación directa con la membrana de otro hepatocito. Entonces, este es dominio lateral, dominio lateral, dominio lateral, ¿ya? Aquí se forman los canalículos biliares, como ya hemos mencionado, ¿sí? Y hay pues ahí enzimas que van a cumplir diferentes funciones. Y ahí dice ahí la ATPasa, ¿no? Bombas de sodio-potasio, adenilato ciclasa, etc. Ahora, estos otros segmentos del hepatocito están en contacto ¿con quién? Con los sinusoides, ¿sí? Como pueden observar, se forman microvellosidades para intercambiar sustancias químicas con la sangre, ¿ya? A estos dominios del hepatocito en contacto con el espacio de Dice se van a llamar los dominios sinusoidales, porque están también en contacto con los sinusoides, ¿ya? Aquí es donde se liberan los productos que el hepatocito realiza, ¿no? Las diferentes hormonas, ¿ya? Entonces los hepatocitos cumplen con muchas funciones, entre ellas producción de bilis, ¿no? Modifica la bilis de una bilis primaria a una bilis secundaria, que también es conocida como bilis no conjugada, bilis conjugada, eso lo van a saber mejor desde su fisiología, ¿ya? Y cumple con un montón de funciones que vamos a ir viendo a continuación, ¿no? Entre ellas, elaboración de bilis, ¿sí? La bilis es un producto muy importante, tiene un color más o menos verduzco marrón, ¿no? Se puede generar entre 600 a 1200 ml de bilis de forma diaria, y la bilis contiene agua, contiene sales biliares, ¿sí? Glucurónido de bilirrubina o bilirrubina glucuronizada, fosfolípidos, lectina, colesterol y, una vez más, grandes volúmenes de inmunoglobulina A como un mecanismo de protección inmunitaria, ¿ya? ¿De dónde viene la bilirrubina? De la destrucción de los glóbulos rojos. Es un pigmento de la destrucción de glóbulos rojos, ¿ya? La bilirrubina, cuando se forma tras la ruptura del glóbulo rojo, es una bilirrubina que no es soluble en agua, no se puede mezclar en el agua, no se puede disolver en el plasma, ¿ya? Y circula gracias a proteínas, ¿sí? Esta bilirrubina insoluble en agua es captada por los hepatocitos, y en el retículo endoplásmico liso, una enzima que se llama la transferasa del glucurónido agarra a la bilirrubina no conjugada y la une a glucurónido. Ahí se convierte en glucurónido de bilirrubina. El glucurónido de bilirrubina es ahora una bilirrubina soluble o conjugada, pues se llama conjugada, está conjugada ahora con glucurónido. Y como es soluble, ahora sí se puede mezclar con plasma, y es por eso que solo la bilirrubina soluble puede ser secretada hacia los canalículos biliares, y de acá pues circula hacia el resto de los ductos biliares, ¿ya? Hasta llegar incluso hasta nuestro duodeno, ¿sí? Entonces no se olvide, ¿ya? Otra función, metabolismo de lípidos. Todos los lípidos que nuestro tubo digestivo absorbe
viajan hasta nuestros hepatocitos y los hepatocitos a partir de estos lípidos las van a convertir, las van a agregar con proteínas y las van a convertir en lipoproteínas. ¿Ya? Y las lipoproteínas luego salen del hígado y van a cumplir pues con funciones de almacenamiento en diferentes porciones. ¿Ya? Otra función, metabolismo de hidratos de carbono y proteínas. Todos los hidratos de carbono, la glucosa que nos hemos tragado, llega al hígado y en el hígado se va a producir la glucogenosis. ¿Qué significa glucogenosis? Formación de glucógeno a partir de glucosa. ¿Ya? Entonces, por eso es que nuestro hígado es un reservorio de glucosa. Gran parte de la glucosa que ingerimos en algún alimento, aparte de irse a los adipocitos como reserva energética, también es almacenada en el hígado, también como reserva energética. ¿Sí? Y finalmente, como ya hemos visto, por acción del glucagón, el glucagón hace que el glucógeno entre en glucogenólisis, pueda destruir, degradar el glucógeno y liberar glucosa a la sangre. Entonces, su hígado puede almacenar glucógeno o glucosa en forma de glucógeno y luego liberar glucosa a partir del glucógeno almacenado. ¿Ya? No se olvide. Con las proteínas hace lo mismo. Todos los aminoácidos que hemos ingerido de los alimentos son transformados por el hígado en un montón de proteínas que van a cumplir funciones muy importantes en nuestro cuerpo, ¿sí? Proteínas como la albúmina, muchas globulinas que forman parte de la sangre, que ya hemos visto en sangre, forman también diferentes tipos de factores de la coagulación, complemento. La mayor parte de las proteínas del plasma son formadas por los hepatocitos del hígado, ¿sí? Entonces, ¿de dónde se forman esas proteínas? A partir de los aminoácidos que nosotros comemos e ingerimos. ¿Ya? También es un depósito de vitaminas. Fíjense que podemos almacenar vitamina A, vitamina D y vitamina B12 para varios meses de deficiencias. ¿Ya? Entonces es una zona muy importante de depósito de vitaminas. No se olviden que la vitamina A principalmente se va a almacenar en las células de hito, ¿no? O en las células estrelladas, que es lo mismo. ¿Ya? No se olviden. Y también cumple con una función, ¿sí?, de degradación de productos químicos. El retículo endoplásmico liso, que es lo que más funciona en el hígado, también cumple con la importante función de degradar y destruir sustancias químicas, fármacos, hormonas, antibióticos, sustancias químicas que ingerimos, y por tanto nuestro hígado cumple con una muy importante función de detoxificación. Incluso el alcohol que nosotros ingerimos en muchos volúmenes también va a ser inactivado y metabolizado en el hígado. ¿Ya? Y de la función inmunitaria, pues esta va a estar determinada por las células de Kupffer y también la secreción de inmunoglobulina A, ¿no? Que también nos va a proteger frente a antígenos que puedan circular en la sangre. Entonces, fíjense, su hígado es muy importante y cumple con estas importantísimas funciones que hemos detallado. ¿Ya? Finalmente, vesícula biliar. Ya hemos acabado, jóvenes, ya nos vamos a ir a continuar con nuestros sueñitos, seguramente estaban durmiendo todos. ¿Ya? La vesícula biliar no es una glándula como tal, ¿ya? Pero ocupa esta parte en el capítulo, pues también cumple con una función de almacenamiento de bilis, ¿sí? Es un órgano más o menos que tiene forma de piriforme, como una pera, ¿no? Tiene un fondo, un cuerpo, un cuello y un conducto que se llama conducto cístico, que se une con el conducto hepático común para originar al colédomo, como pueden ver en esa imagen. ¿Ya? Ocurre lo siguiente. Acá al final de este conducto, en el conducto del colédoco, en la ampolla o en la papila de Vater, la papila de Vater está siempre casi cerrada, solo se abre cuando nosotros ingerimos alimentos. Entonces, ¿qué ocurre? El hígado va secretando bilis, la bilis llena todos los conductos biliares y luego, ¿qué ocurre con esa bilis que ya no puede circular? Refluye y finalmente queda almacenada en la vesícula biliar, ¿sí? Su vesícula puede contener hasta 100 ml de bilis, ¿ya? Y se va a concentrar. Hay personas que tienen unas vesículas biliares grandes que parecen vejigas, ¿sí? Entonces, la vesícula también varía, ¿no? No solamente 10 centímetros, puede variar y tener diámetros mayores, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir con la bilis cuando está aquí dentro de la vesícula biliar? La vesícula biliar se encarga de reabsorber agua, iones, y por tanto se encarga de concentrar a la bilis, ¿sí? ¿Para qué? Para cuando nosotros ingerimos alimentos ricos en grasa, la bilis o la vesícula biliar se contrae,
el conducto de Oddi se abre y esto permite la salida de bilis hacia el duodeno. ¿Qué va a hacer la bilis con las grasas? Lo mismo que hacen sus limpiavajillas, ¿ya? Disuelven, emulsifican a las grasas que se han tragado, que hemos ingerido, ¿sí? Las va a convertir en gotículas más pequeñas, cosa de que en el intestino delgado, pues, las células absortivas puedan absorber los kilomicrones, que son gotículas muy microscópicas que contienen líquidos, ¿ya? Entonces, esa es su función de su vesícula biliar, ¿ya? De la histología de la vesícula biliar, la vesícula tiene una mucosa, una muscular y finalmente una serosa y adventicia, tiene ambas, ¿ya? La mucosa está constituida por un epitelio de revestimiento columnar, cilíndrico, con células claras y en cepillo. Las en cepillo son las que tienen microvellosidades, ¿no? Y son las que se encargan de absorber agua e iones, ¿ya? Por debajo del epitelio hay una lámina propia con tejido conjuntivo laxo, algunas glándulas, especialmente en el cuello de la vesícula biliar, y mucho tejido linfoide que tiene que proteger, ¿ya? Luego tenemos la capa de músculo liso, que se contrae también por la famosa colecistocinina, ¿sí? Es la que contrae y hace que la vesícula se contraiga para eliminar bilis, ¿ya? Las personas que tienen piedras en la vesícula biliar, cuando comen alimentos ricos en grasa, la colecistocinina estimula a esta capa muscular, la vesícula se contrae, pero como tiene piedras dentro, genera dolor, y son los famosos cólicos biliares, ¿ya? Y finalmente, hay una zona de la vesícula biliar que está revestido por peritoneo, entonces tiene serosa, y hay una zona de la vesícula biliar que está adherida al hígado, ¿no? Al lecho hepático, y obviamente pues no tiene ahí peritoneo, y al contrario pues tiene adventicia, ¿ya? Entonces aquí están viendo la histología de la vesícula biliar, ¿no? Esta es la mucosa con el epitelio de revestimiento y la lámina propia. La muscular, recuerden que no hay submucosa en vesícula biliar, ¿ya? Y puede tener serosa o adventicia, ¿ya? Cualquiera de las dos, ¿sí? Entonces, fíjese, aquí está la vesícula biliar, aquí está el conducto cístico que le pertenece a la vesícula biliar. Este se une con el conducto hepático común, que es producto del conducto hepático izquierdo y derecho, ¿no? Y forman al conducto colédoco. El colédoco desciende distalmente y finalmente se puede unir, aunque a veces no ocurre eso, se puede unir al conducto pancreático o a veces no, y finalmente se abre en la papila del duodeno en el esfínter de Oddi, ¿ya? Y secreta bilis. Y aquí igual estamos observando algunas veces ustedes quieren el conducto terminal, los conductos terminales de páncreas y conducto biliar pueden venir por separado, ¿ya? Una imagen muy bonita de todas las vías biliares y también las vías pancreáticas, ¿sí? No se olviden, su bilis se encarga de almacenar, concentrar y liberar bilis hacia su duodeno, ¿ya? Normalmente los esfínteres, especialmente el esfínter de Oddi, allá en la papila duodenal, está cerrado, eso lleva a que la bilis se concentre en la vesícula biliar, y una vez más la colecistocinina es la que estimula la contracción de la vesícula y relajación del esfínter de Oddi para que finalmente la bilis fluya hacia el duodeno y emulsifique las grasas para que puedan ser asimiladas o absorbidas, ¿ya? No se olviden, la principal patología de su vesícula biliar es que tanta concentración de bilis pueda llevar a la formación de estructuras solidificadas, que son los famosos cálculos biliares, que son ricos en colesterol o pigmentos. Hay cálculos de colesterol y cálculos de pigmentos que finalmente pueden producir enfermedad de la vesícula biliar, ¿ya? Entonces, listo, jóvenes, con eso concluimos todo nuestro contenido del temario. Creo que la mayor parte de ustedes ha estado en la clase, ya es lo único que nos faltaba. Lamentablemente, no sé por qué han suspendido las clases en la Católica, pero bueno, hemos completado el contenido. ¿Y tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Niños? ¿No? ¿Están por ahí? Ninguna, Doc. Ninguna. Muy bien, gracias, Raúl. Entonces, con eso concluimos la presentación del día de hoy. Con eso concluimos el temario de su asignatura de histología. El siguiente sábado es su examen, ¿sí?
No se olvide que he dejado sus actividades, son 2 actividades, cada una sobre 20 puntos. Cuidado con eso, lean bien las instrucciones de la actividad. Están en su sistema LMS, unidad 4. Tienen, creo, hasta el día de hoy para presentar sus actividades. Suban sus actividades y voy a ir calificando en el transcurso de la semana. ¿De acuerdo? Muy Sí, bien. Doc, está bien. Chao, chicoquillos. Nos vemos el siguiente sábado, ¿sí? En su examen. ¿Ya? Buen fin de semana y no convulsionen mañana. Chao, chao. Hasta luego. Chao, Hasta chicos. luego, Doc. Chao, chao. Buen fin de semana.